para los que llegaron después, por si las moscas. Entonces, allá tenemos tres métodos que se llaman captura, ¿cierto? Después de los constructores tenemos tres métodos captura. ¿Para qué utilizamos captura? Sí, hay los tres métodos captura. Un captura que recibe un string, un captura que recibe un entero y un captura que no recibe nada. Al frente nos dice que hay unos comentarios. Capturar la operación a realizar, capturar el operando y capturar el operador y valores. Entonces, antes de implementar el código, es necesario que ustedes entiendan cómo es que van a funcionar esos métodos, ¿cierto? Ustedes no estuvieron en la etapa de levantamiento de información y diseño, entonces ustedes apenas tienen el diseño a la mano. Deben traducir eso, pero deben entender primero cómo se va a hacer. Entonces hay un captura string, m string. Hay un captura o capturar. Capturar. Hay un capturar que es privado o público. Sí, solo captura. Captura. Recibe argumentos, un argumento de tipo string, que se llama m. Retorna que retorna otro string. Listo, 2 puntos string. Resulta que tenemos tres atributos. Tenemos un atributo que es de tipo char y dos de tipo double, ¿cierto? O sea que no podemos hacer una sola captura para todos. Tenemos que tener una captura para los unos y otra para los otros. Pero la base es la misma. La base es que debe aparecer un pequeño cuadro de diálogo estándar que le diga ingrese tal cosa y él lo ingresa. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar JOptionPaint. Vamos a utilizar JOptionPaint con un método que se llama show input dialog, donde dice que a él le debemos decir en una cadena, acá debe ir una cadena que es la que representa el texto que él va a mostrar, ¿sí? Y que cuando yo haga esto, la documentación de Java dice que él me va a devolver ¿qué tipo de dato? Un string. Esto me devuelve un dato de tipo string. A partir de esta cadena que él me devuelva cuando capture, yo debo obtener ¿qué? Un char o un double, ¿cierto? Entonces, por eso hay un método general que se llama captura. Este método general, yo le envío una cadena con el mensaje de lo que debe mostrar y él me debe devolver esa cadena que capturó. No va a hacer absolutamente nada más. Si necesito el char, ¿qué hago? En el momento en que esté capturando el char, tomo esta misma cadena y le aplico un método que se llama charat. ¿Para qué es charat? Punto charat. Y acá le indico la posición que deseo recuperar, en este caso
¿cierto? Para recuperar, para recuperar la posición número 1. Ahorita vamos a ver la documentación que nos dice precisamente de eso. Si es 1 o es 0. Las cadenas y los arrays empiezan a numerarse ¿desde dónde? Desde 0. Entonces, acá nosotros podemos tener problemas siempre, si no tenemos en cuenta eso en las cadenas. Exactamente. ¿Qué más dice en el otro? ¿Captura qué? Captura int double. Hay un método que se llama captura, lo voy a hacer con negro, que es privado también, ¿cierto? Captura. Dice que le envió un int. No tiene nombre, ¿cierto? ¿Y él devuelve qué? Un double. Bueno. La primera debe ser la conversión en 0. Sí, no. ¿Para qué es este int? Este int es porque en el primer caso no hay problema. En el primer caso vamos a capturar un chat. Simplemente es obtener el carácter que hay en la posición inicial, en la primera posición que es 0. ¿Sí? Pero en el siguiente lo voy a utilizar para capturar tanto el dígito, el operando 1 como el operando 2. Este int es para indicarle el operando 1 o el operando 2. ¿Listo? Para no tener que hacer dos capturas con dos mensajes que lo único que cambia es un número. Si lo único que cambia es un número, ¿para qué voy a hacer dos cosas? Entonces, una sola. ¿Qué hago? Sencillamente reutilizo esta. Eso es lo que vamos a hacer acá. Este método captura debe reutilizar este método. Debe enviarle un mensaje que diga ingrese el operando 1 o ingrese el operando 2. Él devuelve una cadena y ¿qué debe hacer este? Toma esa cadena y la convierte a un topo y lo retorna. ¿Listo? ¿Cómo se hacen las conversiones en Java? Si tenemos un objeto string, lo tenemos que pasar primero a un objeto numérico. Y cuando lo hayamos pasado a un objeto numérico, ¿qué hacemos? Extraemos el tipo primitivo. Eso es lo que se hace en Java. Esto es lo que ustedes deben aprenderse siempre, los procesos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Y cómo se hace? Que son las sentencias. Pero si ustedes entienden el proceso, fácilmente se acuerdan de las sentencias. Pero si tratan de memorizarse las sentencias, no aprenden a programar nunca. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Debemos tener una cadena. Ahí dice que un objeto cadena, ¿cierto? Tenemos una cadena. ¿Qué hay que hacer con esa cadena? Pasarlo a un objeto numérico. Todos los tipos primitivos tienen una clase numérica que se llama envoltorio. Entonces, ¿a qué tipo necesitamos pasarlo? Al tipo primitivo double. ¿Quiere decir que utilizamos el envoltorio? Double, que es la clase. ¿Cuál es el envoltorio? Entonces, la clase en mayúscula se llama double. No necesitamos importarla porque por defecto ya está importada porque pertenece al paquete lang de la biblioteca Java. Java lang. Ahí está esto. Double. Ahorita de todas maneras miramos, verificamos si realmente pertenece a ese paquete. Double, ya lo pasamos a la clase double. Vamos a utilizar esa clase. Pero esa clase tiene un método que me permite extraer el tipo primitivo.
Entonces le aplicamos el método, ¿cuál es? Parse double. Y esto es exactamente este proceso. De un objeto cadena lo tenemos que pasar a un objeto numérico y de ese objeto numérico extraemos el tipo primitivo. Parse es el que permite hacer eso. Si fuera entero, acá sería integer punto parse int. Si fuera byte, byte en mayúscula la B, punto parse byte. Y así sucesivamente con todos los tipos primitivos, y esto se llama una clase wrapper, envoltorio. ¿Listo? Wrappers o envoltorios. Bueno, ¿y la cadena quién lo hace? ¿Quién representa a la cadena? La cadena la representa esto. Todo esto me representa la cadena porque esto me devuelve una cadena. Y como él me devuelve una cadena, yo lo puedo utilizar directamente acá reemplazando esta parte. Que eso es lo que vamos a hacer allá. ¿Listo? Esta explicación es para que entiendan lo que vamos a hacer en código. Entonces vamos a ir ahora sí al código. Si alguien se pierde, me avisa, por favor.